para ti. Vamos a cantar la primera y la cuarta estrofa de este himno número 13. No hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Ángeles mil te dicen con amor, entra a gozar la gloria del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Vamos a pedir la ayuda de Dios en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a tu bendita y santa presencia para darte las gracias por la oportunidad que nos concede de estar aquí para predicar, abrir tu santo libro y anunciar las verdades eternas del Evangelio. Queremos rogar tu ayuda, tu guía, tu dirección. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que la salvación pertenece a ti, oh Dios, y al Cordero. Encomendamos a ti el culto desde el principio hasta el fin. Encomendamos a ti las personas que han de estar presentes, están presentes, las que vienen en camino, que sean traídas con todo bien y que el Espíritu Santo sea el guía desde el principio hasta el fin. Tu palabra corra y sea glorificada. Nos dejamos en tus manos y recibe las gracias por todo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una lectura en el Evangelio según Lucas. En el capítulo 14 del Evangelio según Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él, con el Señor Jesucristo, a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados
gustará mi cena. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra con lo que se ha de decir. Amén. Bueno, vamos a hacer unos comentarios acerca de esta parábola. Una parábola que el Señor dijo en ocasión de que Él fue invitado a comer en casa de un fariseo. Y este hombre que estaba junto a él, un hombre, dijo esta expresión: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Dijo esta expresión haciendo referencia a un banquete, a una comida que se va a dar allí en el cielo, el reino de Dios. La Biblia nos habla de la cena de las bodas del Cordero. Es un evento que va a suceder después de el arrebatamiento de la iglesia, después de ese evento que puede suceder en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor le hizo referencia a esta parábola, la parábola de la gran cena, donde encontramos que un hombre preparó una gran cena, invitó a muchos. Y vemos que estos muchos declinaron, rechazaron la invitación colocando excusas. No eran razones, eran excusas. El que había comprado una hacienda, ¿quién compra una hacienda sin antes verla? Obviamente no quería ir. Igual el que había comprado las yuntas de bueyes. El que compra, antes de comprar, examina. Y aquel que se había casado, ¿por qué no iba con su esposa a la gran cena a la cual fue invitado? No quisieron ir. Este hombre que había preparado, había hecho un gran esfuerzo, un gran gasto para preparar esta gran cena, fue despreciado por aquellos muchos. Pero él quiso y mandó a su siervo que fuera a la ciudad y llevara a todos aquellos cojos, mancos, ciegos a su casa para que comieran de esa cena. Y así lo hizo ese siervo, y aún había lugar. Y aquel padre de familia, también dice el Señor, un padre de familia, el mismo hombre, un padre de familia, quería que su casa se llenara. Bueno, amigo, esta historia, una parábola, es figura de lo que Dios ha hecho y ofrece a todo ser humano. El padre de familia, el hombre que preparó esa gran cena, figura de Dios, que ha hecho, que ha preparado una gran salvación. La salvación que Dios ofrece a todo ser humano no es algo pequeño, no es algo sin valor, es algo de gran precio, porque la salvación que Dios ofrece costó el sacrificio de su Santo Hijo, Jesucristo. Amigo, amiga, Dios te está convidando para que tú recibas, para que tú seas participante de esa gran salvación que Dios ofrece gratuitamente. Tú no tienes
que pagar ningún precio, porque ya todo ha sido pagado. El Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre, con su sacrificio vicario, ese sacrificio que Él hizo allí en la cruz, donde cargó sobre sí, sobre su cuerpo, fueron puestos todos nuestros pecados. El castigo que merecíamos, Él lo sufrió. Nosotros no podemos llegar a comprender en toda su magnitud lo que le costó al Señor el hacer posible la salvación de todo ser humano que se arrepiente y cree en Él. Dios la ofrece gratuitamente, pero costó un gran precio. Y está disponible para todos, pero lamentablemente muchos, la gran mayoría, como en la parábola que el Señor nos relata aquí, desprecia, no quiere, ponen primero sus propios pensamientos en cuanto a la salvación. Desprecian lo que Dios ha establecido. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro medio, no hay otro camino, solamente la persona del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor está llamando, invitando, pero depende de cada persona aceptar o seguir rechazando esa invitación. Hemos cantado ese himno relacionado con esta historia. Aún hay lugar. Aquí el padre de familia decía, aún hay lugar para que usted entre a esa gran cena. Pero puede llegar el momento en que ya no haya oportunidad. Aquí el padre de familia dice, él quería que fueran llenada su casa. Y de aquellos que rechazaron, dijo, ya no, esos ya no son dignos de que entren a mi gran cena. Va a llegar un momento, amigo, amiga, en que la puerta de la gracia será cerrada. Ya no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. El corazón puede llegar a endurecerse y ya la palabra entonces no va a ser el efecto. O la muerte puede llegar. Y entonces, después de dejar este cuerpo, si la persona no ha recibido de Dios la salvación por la fe en su Santo Hijo, ya no hay más oportunidad para hacerlo. El tiempo de salvación es ahora. La Biblia dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Del mañana o del más tarde, no sabemos. Estamos aquí en este cuerpo que es frágil y que cualquier cosa nos puede afectar y podemos volar a la eternidad. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos descansado en Él.
tenemos la seguridad de que al cerrar nuestros ojos aquí, lo abriremos allá, en el reino de Dios. El primer rostro que contemplaremos será el rostro de aquel que murió por nosotros, derramó su preciosa sangre, fue puesto en un sepulcro y resucitó al tercer día. Pero hay de aquellos que parten sin salvación, como aquel hombre rico que vivió ajeno, lejos de Dios, murió y abrió sus ojos y se halló en tormento. Allí está, todavía, hasta este momento, sufriendo pena de eterna perdición, porque rechazó, conocedor de las Sagradas Escrituras, porque era un israelita. Seguramente asistía cada día de reposo a la sinagoga, donde se lee. Hasta el día de hoy los israelitas se reúnen los sábados para leer el Antiguo Testamento, pero él rechazó lo que Dios revela en su palabra en cuanto a la salvación. Amigo, amiga, no siga rechazando. Acepte la invitación que Dios le ofrece de la salvación. Crea hoy en el Señor Jesucristo, arrepentido de todos sus pecados. Creyendo en Él, usted recibirá el perdón de sus pecados y la vida eterna que solamente se encuentra en Él. Que Él bendiga su santa palabra. Amén. No queremos darle la bienvenida a todos los presentes que están acá para escuchar el precioso mensaje del Evangelio. Vamos a continuar cantando el himno 359. El himno 359 dice la primera estrofa: ven a Jesús, Jesús te llama, ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia, ven a Jesús, te quiere salvar. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa del himno 359. Ven a Jesús, Jesús te llama, ven a Jesús, te quiere salvar. Jesús te llama con tanta instancia, ven a Jesús, te quiere salvar. Ven a Jesús, te imploro ahora, la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. La justa ley condena tu vida, te encuentras mal delante de Dios. Condenación también merecida, llegará pronto a ti, pecador. Ven a Jesús.
la salvación te ofrece aquí. Ven a Jesús, tus culpas Él borra. Ven a Jesús, ven a Jesús. Vamos a leer en la epístola a los Romanos, primeramente en el capítulo 3, el versículo 22 al final. Quisiéramos resaltar en esta carta, dos veces el escritor dice la expresión no hay diferencia. La primera escritura está aquí, Romanos 3:22 dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en el capítulo 10 vamos a leer el versículo 12. Romanos 10, versículo 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judío y griego, no la hay. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a dejar la lectura hasta aquí, que la lectura leída y lo que se ha de hablar sea para la salvación de su alma. Amén. No hay diferencia, amigo. Vivimos en un mundo donde hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de géneros, ¿verdad? Hay hombres y hay mujeres, hay diversidad de edades, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, hay ancianos. Hay diversidad, apreciado oyente, también de culturas. En nuestro país están los indígenas, también están cultura asiática, coreana, tanta diversidad. Pero sabe, apreciado oyente, estamos viendo en estas dos escrituras, en donde Dios le dice al hombre en dos aspectos en donde no hay diferencia. Lo primero que hemos leído allí, no hay diferencia en cuanto a nuestra condición. Dice Dios, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe algo, amigo? No hay diferencia entre el chino y el venezolano en cuanto a la condición. Ambos son pecadores. No hay diferencia entre el niño pequeño y el anciano mayor. Ambos han pecado. No hay diferencia, apreciado oyente, entre las religiones que en este mundo hay. Podríamos pensar, entre un mormón y un católico. Ambos son pecadores. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apreciado oyente, usted ha reconocido su pecado delante de Dios. Esa es nuestra condición. Dios en Isaías capítulo 1, versículo 6, es como si Él estuviera haciendo una radiografía espiritual a todo ser humano. Y Él tiene que decir acerca de todo ser humano que desde la planta del pie
hasta la cabeza, no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Preciado oyente, todos somos pecadores, todos. No hay diferencia. No hay diferencia entre el negro y el blanco. Así como el negro peca, el blanco también. Todos. La Biblia dice con claridad, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Preciado oyente, esa es nuestra condición. Somos pecadores. ¿Sabe algo? Me asombra que el hombre, para intentar acallar la voz de su conciencia, se compara con una persona peor que él. Muchas personas dicen, oye, yo no soy pecador. Pecador es el borrachito de la esquina, comparándose con esa persona. Yo no soy pecador. Pecador es aquella mujer que vende su cuerpo. Yo no. Hace algunos años un apreciado hermano llegó a visitar a una amiga en el hospital, estaba hospitalizada. Y predicándole allí en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando esa mujer escuchó eso, le dijo: un momentico, cristiano, yo no soy pecadora. Yo no soy. El hermano Cristian Chirinos baja su cabeza y le dice: bueno, señora fulana de tal, yo solamente conozco a 2 personas en este mundo que no son pecadoras. Ajá, sí. ¿Y quiénes son? Uno, el Señor Jesucristo. Y la otra es usted, porque usted acaba de decir que usted no es pecadora. Tampoco así. Aquella mujer se comparaba con alguien peor que ella para decir que ella no era pecadora. Pero sabe, apreciado oyente, si usted se compara con el Señor, con aquel que murió en la cruz por tus pecados, con aquel que dice la palabra de Dios que en Él no hay pecado, Él no hizo pecado, usted se va a dar cuenta de cuán pecador es usted. Todos pecaron, no hay diferencia, amigo. No la hay. No hay diferencia entre el gordo y el flaco. Habrá una diferencia fisionómica, pero no una diferencia espiritual. Todos pecaron. Todos. Esa es nuestra condición, amigo. Y sabe algo, así venimos por defecto. El salmista podía decir: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así venimos. ¿Sabía que usted a un niño chiquito no tiene que enseñarle a pecar? No tiene. Tiene que enseñarles a hacer lo bueno. Un niño tiene 5 jugueticos y viene otro niño. ¿Y qué hace el niño chiquito? Eso es mío. ¿Y qué le enseña el padre o la mamá? Hijo, aprenda a compartir. Viene el niño chiquito con el orgullo. ¿Eso es pecado, amigo? Todos somos pecadores. No hay diferencia. No hay diferencia en la condición. Apreciado oyente, no mire al que está a su lado. No mire a aquel que ha hecho peor que usted. No se compare. Vea más bien adentro y examínese según la palabra de Dios y se va a dar cuenta cuán pecador es usted. No hay diferencia en cuanto a nuestra condición. Pero sabe, apreciado oyente, que, y déjeme utilizar un coloquialismo, qué chucuto fuera el mensaje del Evangelio si solamente quedara allí. También hemos leído en Romanos 10, versículos 12 y 13, que no hay diferencia en cuanto a la oportunidad de salvación. Hemos leído: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos
es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe, apreciado oyente? Así como no hay diferencia en cuanto a nuestra condición, tampoco hay diferencia en cuanto a la salvación. Todos pueden ser salvos. Dios dice en su palabra que Él quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted sea salvo, amigo. Que usted en esta noche salga con la salvación de su alma. Él quiere, y hay oportunidad para usted, si usted quiere también ser salvo. Dice, hemos leído, no hay diferencia entre judío y griego. El mismo Señor de los judíos, el mismo Salvador de los judíos, es también el mismo que puede salvar a todos los venezolanos. Porque Él es el mismo Señor de todos y es rico para todos los que le invocan. Y el versículo 13, apreciado oyente, aquí vemos cómo usted puede llegar a ser salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigo, la salvación es algo universal. Aquí atrás está el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es universal. Dice la palabra de Dios, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La salvación es universal. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación, apreciado oyente, también es para todos. No hay diferencia. ¿Sabe por qué no todos son salvos? No es porque Dios no ofrezca la salvación a todo ser humano. No, es sencillamente por, como dice el versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. No todos quieren ser salvos, amigo. No todos quieren serlo. No todos quieren arrepentirse y creer en el Señor de corazón. Tremendo. Hay personas que prefieren continuar en su pecado. Hay personas que prefieren continuar en este camino ancho. Oye, viene la Semana Santa. Viene diciembre. Y hay unos que dicen, no es diciembre, es noviembre. Viene la semana, el jueves, viernes, en donde hay tremenda rumba. Yo prefiero andar en este camino que lleva a la perdición. No todos obedecieron al Evangelio. Hay salvación para todos, amigo. Hay salvación para ti que estás en esta noche con nosotros. Él quiere salvarte. La pregunta es, ¿quieres tú ser salvo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No solamente la salvación es universal, la salvación es sencilla, amigo. ¿Sabe aquí qué nos enseña para ser salvo? Hay sencillamente que invocar el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa invocar? Invocar es clamar. Invocar es pedir con ruegos. ¿Sabe por qué usted no ha sido salvo? Porque aún no le ha pedido al Señor su salvación. Sencillamente así. Yo cuando tenía 9 años en un local evangélico, así como usted está aquí en esta noche sentado, me acuerdo, estaba predicando el hermano Amoroso Teicoechea. Y yo allí en ese asiento, yo le dije al Señor, Señor, sálvame porque estoy perdido. Y el Señor me salvó.
Allí yo invoqué el nombre del Señor. Mire, ¿sabe algo, amigo? Para ser salvo no es necesario nosotros poner palabras en ti. No es mediante, mira, repite esta frase. No, eso es algo personal, algo que sale del corazón. Hay un hombre en la Biblia que solamente le salió del corazón decirle al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él fue salvo. Hay otro en la Biblia que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él fue salvo en esa noche. Y hay otro que le dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice la Biblia que él salió justificado de aquel lugar. Es lo que salga del corazón, amigo. Es cuando un alma se da cuenta que está perdida, que si muere en sus pecados va al infierno a pagar eternamente por sus pecados, pero se da cuenta de la obra que hizo el Hijo de Dios en la cruz, en el Calvario. Y él dice: bueno, si Jesús murió por los pecadores, yo soy ese pecador por cual Cristo murió. Y yo ahora lo recibo de todo corazón. Yo quiero ser salvo. Un hermano dice que él, estando en un lugar de Yaracuy, en una finca, estaban ordeñando vacas 6 de la mañana, tempranito. Estaba con un joven, ahora es siervo del Señor, trabajando en Colombia a tiempo completo. Y aquel hombre recio, como todo campesino, le dice al joven: Goyo, quiero ser salvo. Ah, ¿quieres ser salvo? Vamos a arrodillarnos. Y allí, arrodillados, aquel hombre recibió al Señor en una finca, ordeñando vacas. Y fue salvo en esa noche. Usted puede ser salvo, amigo, si usted invoca el nombre del Señor. Pero sabe, lo último, la seguridad de la salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así habla Dios en su palabra, con seguridad. Mire, Dios no habla a medias tintas. Así es que habla el hombre, a medias tintas. Oye, puede ser que te pague mañana, si me cae el bono. Así habla el hombre. Dios habla: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted en esta noche le pide la salvación al Señor, arrepentido de sus pecados, reconoce: soy un pecador perdido, estoy condenado, preciado oyente, y usted clama al Señor, usted desde ese momento es salvo por toda la eternidad. Esa es la seguridad de la salvación. ¿Sabe, apreciado oyente? Nosotros los que hablamos, si usted nos pregunta a cada uno de los hermanos: hermano, ¿usted es salvo? Nosotros vamos a decir: yo soy salvo por la gracia de Dios. El que es salvo sabe que es salvo, amigo. ¿Sabe que es salvo? ¿Usted es salvo? No lo sabe. Si no lo sabe, porque aún usted no es salvo. Y ojalá usted en esta noche crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, le limpia de todo pecado a todo pecador que invoca el nombre del Señor. Que el Señor le ayude y que usted alcance salvación en esta noche y que Él prospere su santa palabra. Amén. Vamos a continuar cantando del himno 74. Himno 74. Vamos a cantar la primera y la segunda. Dice: me hablas ya, Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Y dice aquí el escritor: yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti.
La primera y la segunda del 74. Señor Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Nos ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, Isaías 52. Libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías 52, 13. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. El profeta dice aquí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pasemos al Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 6. Apocalipsis 5 y 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En el capítulo 6 dice el versículo 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que ha estado sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vamos a dejar hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra.
Las lecturas que hemos hecho son lecturas proféticas. La primera nos habla del Señor Jesucristo y la segunda de la misma forma. Y aunque relatan en un momento un mismo evento, hay elementos que en la primera son destacados, que luego en la que leímos en el Apocalipsis son mencionados indirectamente. Lo primero es que aquí nos habla, y tal vez si usted tiene una Biblia encontrará un subtítulo que habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Esta es una de las cosas que más ha necesitado estudio de teólogos, de todos aquellos que buscan conocer a Dios. ¿Cómo es que el único inmortal, cómo es que aquel que habitaba en un punto inaccesible de gloria y majestad, uno que aquí mismo en este libro, en el capítulo 6, está presentado en una gloria esplendente hasta el punto que el mismo profeta dice: ¡ay de mí que estoy muerto! Porque teniendo labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y aquellos serafines, seres angelicales que estaban allí, estaban dando un canto de santidad. Pero no lo leímos. Pero si usted lee con detalle ahí en el Apocalipsis donde hacíamos mención, ahí están unos querubines. Los querubines tienen que ver con la guarda de la gloria de Dios. Y nos hablan de todo aquello. En el libro de Ezequiel nos habla más acerca de esto. Guardas de la gloria de Dios, porque cuando el Señor se manifestó en este mundo, mostró su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada vez que Dios manifiesta uno de sus atributos, muestra su gloria. Y si leemos allí en la carta a los Hebreos, comenzando, donde allí el escritor dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado en su Hijo. Y dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. El punto más excelso de la gloria de Dios es la manifestación de Jesucristo entre nosotros. ¿Y cómo es esto? El apóstol Pablo dice: es un gran misterio, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es posible que este, que está en un lugar de sitial de tanta majestad, venga a este mundo y se humille tomando forma humana, hecho un poco menor que los ángeles, limitados con las mismas limitaciones físicas de cualquier ser humano? Pero además de esto, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo es esto? No podemos entender tanta majestad. El único inmortal muriendo por nosotros mortales y viles pecadores para darnos vida. ¿Qué necesidad tenía Dios de esto? Lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Él había dispuesto, y habiendo hecho la obra de la redención, Él vino, murió por nuestros pecados, pagó por ellos en la cruz, sufriendo lo que debe sufrir una persona en el infierno para pagar por sus pecados. Él sufrió, pero no solamente Él pagó la deuda, Él justificó la deuda. ¿Sabe qué quiere decir eso?
Justificación es que aquel que está en Cristo, Dios lo ve como que si nunca hubiera pecado. ¿Y cómo lo hace? En su resurrección. Él nos justifica, porque Cristo no quedó allí en la cruz, ni tampoco en la tumba. Él resucitó. Y ese es el hecho más trascendental de la humanidad. No existe un hecho más importante. No existe nada. Mire, muchos hablan de muchas cosas, pero ¿sabe cuál es lo más importante que ha sucedido en toda la historia? Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura no hay un hecho más trascendental que la resurrección de Cristo. Él resucitó. Pero no es solo la maravilla de que Él haya resucitado, que ya de por sí es algo portentoso. Él resucitó en el poder de una vida indestructible. Y está la majestad de la resurrección de Cristo, que Él viene con un cuerpo glorificado, majestuoso, excelso y pleno. ¿Pero por qué? Porque Él nos iba a justificar. Mire, allí usted puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Cuando Él se le aparece a María Magdalena, le dice: no me toques, porque no he subido al Padre. Voy, dile a mis hermanos que voy a vuestro Padre, voy a vuestro Dios. Él iba ahí. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, Él no entró en un santuario hecho de manos. Él entró en el cielo mismo, allá en el mismo cielo. Y así como hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, haciendo una simbología de lo que Cristo iba a hacer, que rociaba en el propiciatorio la sangre. Así Cristo entró, pero no con sangre de ningún animal, sino con su propia sangre, su propia obra. Él entró en el cielo mismo con su propia sangre. Y dice, y se sentó. Los sacerdotes no se sentaban nunca en el templo. No habían sillas en el templo. ¿Por qué? Porque había que seguir oficiando, porque era una simbología permanente hasta que llegara Cristo. Pero Cristo se sentó en el propiciatorio. Como si hay un propiciatorio allá en el cielo, hablando simbólicamente al símbolo que Él dio aquí en la tierra. Y Él se sentó. Él no roció, Él se sentó. Y hay un detalle que ahí mismo en el Evangelio según San Juan capítulo 20 lo vemos. Cuando Él se le presenta a Tomás. Y Él le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano. Mete tu mano en mi costado. Y Tomás cae postrado allí. Señor mío y Dios mío. Pero lo que queremos resaltar allí es que allí están las marcas de su muerte, de su sacrificio en cruz. Quiere decir que tenemos uno que está entronado en los cielos, que está sentado en un trono de gracia, que intercede por aquellos que se acercan a Él arrepentidos de sus pecados, buscando salvación, pero que lleva las marcas permanentemente y eternamente de su obra de redención. Por eso es que vemos allí en el Apocalipsis que dice que en medio del trono emergió un cordero como inmolado. La palabra precisa ahí es con heridas de inmolación, como si lo acabaran de matar. Allí están las heridas de Él. Qué glorioso, qué majestuoso. Y así Cristo, como dice aquí la Escritura, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hemos leído allí que él dice, mi siervo será prosperado. Eso es. Prosperado. Esto quiere decir que alcanzó el triunfo. Que alcanzó el triunfo. Oh, qué triunfo más brillante en el cielo. Un hombre entró y es allá representante de su pueblo a quien salvó. No hay nada superior. Usted quiere alcanzar el triunfo en su vida. Mire, la gente habla mucho de éxito. Este mundo es éxito para acá. Decir, ¿sabe qué es éxito? Alcanzar la salvación, ir al cielo. Y el Cristo de la gloria que triunfó, que está en la majestad de las alturas, te extiende ese triunfo en esta noche. Usted lo que tiene que recibir a Cristo. Huir de la ira venidera. Pero como debe ser, no como lo hacían los fariseos. O como lo van a hacer los reyes de la tierra que vamos a ver allí. No, ¿sabe cómo se huye uno de la ira venidera? Aquí, mire, arrepentido, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese es el triunfo. Y él dice, será prosperado. Y dice, y será engrandecido. Esto es, recibe una distinción por encima de todo. Ya hemos dicho, él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y como se leyó, aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A mí me gusta mucho esa palabra invocar, porque uno busca allí, me gusta mucho buscar los significados de las palabras. Y esa palabra invocar significa alzar la voz y solicitar la venia de alguien. En pocas palabras, usted le está diciendo a Dios, al Señor, sálvame. Hermano, yo estaba hablando allí, yo estoy seguro que como nos pasó a todos, el grito más grande que uno ha dado en su vida fue ese día, sálvame. Tal vez no se escuchó en el banco porque lo dijimos desde el alma para el cielo, pero eso es lo más sublime, ese momento, sálvame. Invocar el nombre de Dios. Será engrandecido, será exaltado. Esto tiene que ver con elevarse al punto más sublime posible. No hay nadie que esté por encima de él. Dice que Dios le dio todo. Ahí vemos que le da el libro. Todos los atributos, todo en absoluto se lo dio. Y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí en el gran trono blanco. Y será puesto muy en alto, muy en alto. Nadie, el Altísimo. Y entonces él dice que él asombrará mucho. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Entonces aquí dice, aquí él explica el profeta por qué se da todo esto, por su muerte. Y él añade, porque se asombrarán, y esto es un punto interesante, esta palabra asombrar a muchas naciones tiene que ver con su redención. Cuando vean al Cristo allí en el trono, con las heridas de su sacrificio, cerrarán ante él la boca. Entenderán, dice aquí, cerrarán ante él la boca, verán, podrán contemplar detenidamente lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ellos dirán, ¿cómo es posible? Todo esto estuvo aquí delante de nosotros y nosotros no lo entendimos. Pero ¿sabe qué van a hacer por su pecado? Van a querer huir. Dice, van a pedir a los montes que caigan sobre ellos, los reyes de la tierra, los poderosos de este mundo. Y dice aquí que ellos quieren huir de la ira del Cordero. Y dice, porque grande es el día de la ira ha llegado y quién podrá mantenerse en pie. Mire, lo que hoy
es una oferta de salvación. En la postrimería, en ese día en que Él viene para juzgar las naciones y este mundo, ese Cordero que hoy tiernamente llama salvación, ese día se manifestará en ira para juzgar el pecado de este mundo. Quiere decir que esta puerta que usted ve aquí abierta, un día se va a cerrar. Las oportunidades no están para siempre. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy usted tiene la oportunidad de mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, clamar a Él, aceptarlo como su Señor y Salvador. Pero si usted deja pasar la oportunidad y se cierra la puerta, verá la ira del Cordero. Que el Señor le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias porque aún hay lugar. Te damos las gracias que la invitación está abierta para entrar al festín del gozo del Señor. Te damos las gracias que todavía hay oportunidad para el pobre pecador de arrepentirse de su pecado, aceptar su necesidad de salvación. Pedimos por los que han escuchado, que tu palabra sea prosperada en ellos, que el Espíritu Santo les convenza y que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, oh Dios, y guíanos en todo. Guárdanos del mal. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar 2 estrofas de un himno. El himno 163. Vamos a cantar la segunda y la tercera. La segunda dice: demostró la cruz de Cristo que era Dios, un Dios de amor y de luz, que allí se ha visto, esplendente cual albor. La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, y a la par Dios demostraba su clemente corazón. La segunda y la tercera del 163. Demostró la cruz de Cristo, que era Dios, un Dios de amor, y de luz que allí se ha visto, esplendente cual albor. La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. Oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró, y esa ya representante en su pueblo allí salvó. Santo amor fue revelado por el hecho de la cruz, y Jesús